7 en punto de la mañana. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el Sol de la Mañana, en este miércoles 26 de mayo del año 2016. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. Marilena Núñez, Víctor Gómez Casanova. Buenos días, Yolanda Martínez, Oli Matos, Eury Cabral, Melton Pineda, José La Luz, Don Amaury Saibar, nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Luis Ramírez, Daris Terrero, en Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón, Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario, Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, Helen Gil, nuestra productora, Sonia Patiño, nuestra coordinadora, Jova Bernal, y a todo el equipo de Señales TV. La verdad es que Víctor Estrella sigue demostrando que no hay escenario al que no pueda llegar el tenis dominicano o un tenista dominicano. Acaba de abrir con éxito el camino de Roland Garros por primera vez para el tenis dominicano. Este hombre no solo pues empuja su propia hazaña, no solo logra méritos que les corresponden como a nadie, sino que con esta hazaña, la verdad es que abre nuevos caminos y muestra que no hay imposibles. No hay imposible. La gente llega a donde se lo propone. Y no solo se lo propone, sino que se dedica a buscarlo con perseverancia, porque no solo de sueños ni de deseos se construyen las cosas. Son las 7:03. Son 106.5. El Sol de la Mañana. La primera lección de este caso tan draconiano de asaltar, atracar y lanzar vivos a choferes en una fosa, la primera lección la ofrecía un poco más temprano Humberto Paniagua, que desde ayer insiste con este tema antes de que se conocieran todos estos datos que ahora están a disposición de todos a través de todos los medios. La primera lección fue lo ocurrido el 17 de septiembre del 2015 con el señor Hugo Zorrilla Alfonseca. Hugo Zorrilla Alfonseca, que es el hijo de un oficial de la policía. Esa es la primera lección. ¿Por qué? Porque ese día apareció flotando sobre el río Iguamo el cadáver del chofer Vidal Dionisio Berroa Mansueta. Sobre este caso, que fue un caso similar para robarle el autobús o el camión, que ellos se dedicaban a robar autobuses y camiones, le hicieron el robo y luego lo lanzaron al mar, lo lanzaron al agua. Y habían evidencias muy comprometedoras sobre este señor Hugo Zorrilla Alfonseca, hijo de un coronel de la policía. Y le dictan medida de coerción de 3 meses. En poco tiempo está variada la medida de coerción,
y el individuo sale a lo mismo. A lo mismo es la práctica del éxito, que ustedes me excusan que la ligue con otra cosa. Es la falta de consecuencias también de la que habla José Laluz, y usted la puede ver reflejada en distintas cosas en la República Dominicana. En la campaña anterior, al mismo señor cuya seguridad se le atribuyen 2 muertes en los botados de Monteplata, ese mismo equipo dejó uno tendido sobre el pavimento en la campaña anterior, pero eso fue un muertito de campaña. Eso no tuvo ninguna repercusión. Ninguna repercusión. Entonces ahora, para despedirse, ya en el recorrido final, 2 muertos. 2. ¿Cuántos tendremos en las próximas campañas? Nadie sabe, porque si esas cosas se quedan sin consecuencia, ni hablar. Otro hecho, el secretario administrativo ha hecho una denuncia muy grave de que aquí se trajeron unos individuos para hackear el sistema de la Junta Central Electoral. Incluso hay informaciones muy precisas del lugar donde se instalaron, estos técnicos eran colombianos, etcétera, etcétera. Si eso se queda como una denuncia, la gente ni la cree. Cree que parte del mismo carnaval de la confrontación política. Si no hay un ministerio público que se empodera de eso, le da seguimiento, no importa los años que dure eso, y los responsables de ese crimen son sometidos a la justicia, y lo que haya que pedir es en extradición, se pide en extradición, entonces ya las cosas apuntan distinto. Pero, ¿qué va? Entonces, volviendo al caso de San Pedro de Macorís, hasta ahora están apresados Radamés Antonio Ramírez Rodríguez, que es considerado como el cabecilla de esta cuestión, y Hugo Antonio Zorrilla Alfonseca, más la novia de Radamés Antonio Ramírez Rodríguez, que era pues segundo teniente de la Policía Nacional. Y la práctica era tomar el individuo, le solicitaban algún servicio al individuo, lo atracaban, a punta de pistola lo llevaban a algún lugar, lo amordazaban y lo tiraban a esa fosa vivo. Porque en el testimonio de el señor Ramírez Rodríguez, pues está planteado esto, que estos choferes fueron lanzados vivos a esa fosa y después le echaban escombros para que quedaran sellados ahí debajo y se murieran de esa forma, señores, de esa forma. Entonces, hasta ahora están prófugos Divanis Adames Lorenzo y Jan, de nacionalidad haitiana. Los cadáveres localizados corresponden a Germán Arredondo Quesada, Yaris Rodríguez Castro y David Polanco. Entonces, el mercado era el mercado haitiano. Los vehículos los enviaban a Elías Piña y después los cruzaban para ser vendidos en Haití, probablemente descuartizados para
para ser vendidos en Haití. Entonces, solo esperar que la justicia en este caso no sea tan benévola, que el código no sea tan garantista y que estos individuos no vuelvan a tener en lo inmediato el beneficio de Hugo Zorrilla Alfonseca, que después de matar a un chofer, estar implicado con indicios sumamente comprometedores junto a la banda de la que formaba parte, pues ahí mismo viene una medida de coerción. Muchacho, vuelve para la calle, que esta es una sociedad garantista, a hacer lo que tú estabas haciendo, que es a tomar un hombre que está trabajando, que se está ganando la vida, que está pagando un vehículo con muchísimo sacrificio, se lo quita, y no te conformas con quitarle el vehículo y dejar a ese hombre tirado por ahí, sino que para que tú no lo puedas identificar, porque evidentemente que si una persona solicita un servicio, te van a conocer, te van a identificar posteriormente. Para que no lo pudieran identificar, entonces ellos lo lanzaban vivo en esta fosa para que murieran en este suplicio tan terrible, que es peor que el antiguo suplicio de la crucifixión, que lo que buscaba era justamente exponer a las personas a una muerte lenta, sufrida. Imagínese usted, eso es terrible, porque mejor es que lo maten y lo tiren ahí, pero imagínate, lanzar a una persona viva en un hoyo y taparla, amordazada, eso, señores, no tiene equiparación. 7:12 minutos. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Aunque lo del caso Félix Bautista se aclaró, mucha gente sigue insistiendo con esto, diría yo que neciando, porque no hubo error en el boletín. No hubo ningún error en el boletín. Hubo un error, y lo explicó muy bien el vocero de la Junta Central Electoral. Hubo un error en la redacción. En la redacción de la nota que se envió con relación a este boletín. Ahí hubo un error. Y en ese error fue que se le atribuyeron 255.411 votos, cuando la totalidad de los votos alcanzados eran 85.137. Inmediatamente tú escuchas estupideces tales como de que ustedes ven, así fue que se llegó a un 62%. Bueno, pero que eso no tiene que ver nada con la votación presidencial, absolutamente nada, y tampoco con la sumatoria general. Tampoco con la sumatoria general. Y lo oficial es el boletín, y el boletín no tenía ese error, era preciso, y eso se aclaró de inmediato. De todas maneras, los ex candidatos presidenciales siguen en su periplo tratando de quitarle legitimidad al proceso actual, y ellos creen que le van a quitar legitimidad sencillamente porque se lo han propuesto. Y ya como nos propusimos quitarle legitimidad a esto no tiene legitimidad. Para quitarle legitimidad a un proceso, pues también se requieren de algunas condiciones. Porque ahí se requiere un liderazgo. Y que ese liderazgo también pues tenga las vinculaciones necesarias para poder hacer un trabajo en el plano internacional, porque de lo contrario usted se expone
a un ridículo. Se expone a un ridículo. Imagínese que usted salga a decir, me robaron unas elecciones. Me robaron unas elecciones, ahí hubo un gran fraude porque Luis Abinader dice una cosa, incluso en la reunión con los empresarios dice una cosa, pero continúa practicando otra. Fíjense que él había dicho que no está en cuestionamiento de los resultados presidenciales y que ya su lucha no es por los resultados presidenciales, que no es por eso su lucha, que su lucha es puntualmente por algunos casos de diputados y de municipios para evitar que Danilo Medina tenga la mayoría para modificar la Constitución y reelegirse en el 2020. Es decir, que no ha concluido este proceso electoral y ya él está dando opiniones sobre el 2020 sin haber establecido claramente cuál es su suerte en este proceso. Acompañado de gente que, bueno, no tiene nada que perder, no tiene ni siquiera vergüenza en algunos casos. Porque a mí me daría un poco de apuro con un 0% en la votación estar en el medio diciendo que soy candidato. Mientras más rápido la gente se olvide que he sido candidato, mejor. ¿Por qué? Porque y cómo usted va a estar planteando que le han hecho fraude, que ha habido ilegitimidad, que ha habido una serie de cosas, cuando en este país, señores, en este país, nadie con objetividad cuestiona ese 62% de Danilo Medina. Absolutamente nadie, ni siquiera la gente que los escucha. Ni la gente que los escucha, pues la gente no es tonta. Pero se creen que le hablan a estúpidos. Creen que hablan para estúpidos y que porque yo me llame fulanito o fulanita de tal, me voy a parar a mentir y que por eso yo le voy a quitar legitimidad a un proceso. Haciendo una serie de alegatos que no lo hice en una sola mesa y presentando datos parciales para tratar de quitarle legitimidad o prácticas que se han hecho en casi todos los procesos electorales, que un candidato después se aparece con boletas que estaban marcadas para él y que no se la contaron. Señores, ¿usted sabe en cuántos procesos electorales hemos escuchado ese cuento? Cuando usted sabe muy bien que su problema no fue que no le contaran los votos, sino que usted le contaron los votos que usted tenía y ahí fue que usted llegó. Ahí fue que usted llegó. Salvo que usted me esté hablando de manera puntual de algún caso en particular en el que uno sabe que en estos procesos hay de todo. ¿Qué habría pasado si esa votación del PUN favorece a Danilo Medina? Si el PUN hubiese sido un aliado de Danilo Medina, el PUN estuviese siendo exhibido como una demostración del fraude. Bueno, favoreció a Luis Abinader, no es fraude. Dice Luis Abinader que lo que pasa era que había una similitud, que se parecían mucho los símbolos y que la gente al votar PRM, mucha gente se confundía y votó PUN. ¿Y por qué esa confusión no se expresó por lo menos un poco en la boleta presidencial? Y esa confusión nada más está en la boleta municipal y está en la boleta congresual. ¿Por qué? Porque ya nadie quiere comprar votos a la ciega. Nadie compra votos a la ciega. O que tú vas a votar por mí y con que tú entres a la cabina, y votara, yo voy a tener la constancia de que usted votó. No. El voto expresado donde sea medible. Donde sea medible, y donde sea medible tiene que ser en una casilla distinta a la casilla del partido por el que la mayoría de la gente va a votar por mí. Una casilla distinta donde sea medible. Porque de lo contrario ahí no hay ninguna justificación, porque un partido que no tiene candidaturas en un municipio o que no tiene candidatura
que no lleva un diputado, por ejemplo. ¿Y cómo es el partido? ¿Y cómo ese partido le puede aportar 8,000 votos a un candidato a senador? ¿Cómo le puede aportar 7,000 votos a un candidato a senador? ¿Cómo le puede aportar 6,000 votos a un candidato a senador? ¿De qué manera se la puede aportar? No, de la manera que lo que se coordinó como colchón, que lo que se coordinó como voto comprado, lo que se determinó como voto comprado, vaya ahí. Vaya ahí porque esto tiene que ser una cuestión clara. Yo tengo que ver esto, yo tengo que medir esto, yo tengo que sentir esto. De lo contrario, ya tú sabes. Bueno, si eso pasa del lado contrario, imagínese que no se estuviera alegando. Entonces, ayer anunciamos la visita del CONE. Y el CONE va a felicitar a Luis Abinader porque el PRM se convirtió en el principal partido de la oposición. Señores, ¿por qué felicitar a Luis Abinader porque el PRM se ha convertido en el principal partido de la oposición? Porque realmente eso era lo que perseguía el PRM y eso era lo que buscaba en las elecciones. Porque una cosa es lo que un candidato dice, una cosa es lo que él se ilusiona con alcanzar y otra cosa son los objetivos reales de una campaña. Los objetivos reales del PRM y de todos los demás que ahora le hacen coro en esta cuestión, todos los ex candidatos presidenciales que andan junto con el PRM, ustedes saben por qué ellos competían. Ellos tenían una falsa competencia. La falsa competencia era por el liderazgo opositor. Y entonces, voy a explicar por qué lo de la falsa competencia era por el liderazgo opositor. No por la presidencia de la República. No por la presidencia de la República. Ellos no competían ninguno, y ya Luis lo admitió hace 2 días, ninguno estaban compitiendo con Danilo Medina. Porque Danilo Medina no estaba compitiendo con ellos. De acuerdo a lo que expresó el propio Luis Abinader. Ellos estaban compitiendo entre sí por el liderazgo de la oposición. Ganó el PRM. Ganó el PRM la falsa competencia por el liderazgo de la oposición. La ganó el PRM y el CONE ayer le fue a llevar su corona. Mire, esta es la corona suya. Usted ha ganado el liderazgo de la oposición. Pero no se lo ganó a Danilo porque Danilo no estaba luchando por liderazgo de oposición. Danilo no participaba de la competencia por el liderazgo de la oposición, de manera que en esa batalla, en ese objetivo, la competencia no era con Danilo, la competencia era entre ellos. Ahora, ¿por qué es un falso debate? Es un falso debate porque de esa competencia no participaba el señor de Gurabo, el de los 50 más 25, no estaba presente en esa competencia y todo el mundo sabe cuál es el peso del liderazgo de ese señor en el PRM. De manera que si el PRM ha ganado el liderazgo de la oposición, eso no quiere decir que ese liderazgo sea de Luis. Luis tiene una parte de ese liderazgo de la oposición, pero ese liderazgo de la oposición es compartido. Y entonces, ¿qué ha pasado? Que ahora, como terminó el falso debate, terminó la falsa competencia por el liderazgo de la oposición, mientras se le hacía creer a la gente para integrarla y entusiasmarla que se luchaba por la presidencia de la República, pero eso era un imposible. Como terminó eso, ahora entonces viene el conflicto real por el debate de quién tiene el liderazgo de la oposición. Y es por eso que Luis Abinader se ha mantenido apegado a un grupito que no le suma nada. No le suma nada, por el contrario, le quita legitimidad porque lo hace un minoritario más. Lo hace un minoritario más. Pero con ese grupito, ¿frente a quién ustedes creen que ellos están luchando?
¿Ustedes creen que cuando ese grupito se está reuniendo y sigue alrededor de Luis Abinader y Luis Abinader se reúne con ese grupito, el objetivo es el que ellos están diciendo? Ellos ahora están hablando de que no van a aceptar resultados. Pero, ¿y qué hace que usted acepte resultados? ¿Qué hace que usted acepte resultados? Y los resultados dependen de que ustedes lo acepten o no. Eso depende de que ustedes lo acepten o no. No. Eso que ustedes están viendo ahí es la batalla Luis contra Hipólito. Esa es la batalla Luis contra Hipólito, no es otra cosa. Ellos se están cuadrando de que frente a Danilo Medina, él se está cuadrando frente a Danilo Medina y está hablando de Danilo y de las elecciones. No, él está en su pleito inmediato ya. En su pleito inmediato para determinar, después de haber adquirido la corona por el liderazgo de la oposición, porque ya hay una cosa que está definida, ya hay una cosa que está clara. El partido de oposición es el PRM, perfecto, encabeza la oposición. Ahora hay que determinar cuál de los líderes del PRM es que encabeza la oposición. Y en eso es que se está. Se lo pueden pintar de cualquier otra manera, pero es realmente la batalla que se está librando ahí es esa batalla. Yo quiero, en los minutos que quedan, ver parte de un artículo que escribió Bernardo Vega sobre las encuestas, a propósito de este proceso y los que alegan fraude. Porque resulta que yo creo en un alegato de fraude cuando un candidato tiene unos porcentajes y resulta que esos porcentajes no aparecen. Esos porcentajes no aparecen. Este hombre marcaba un 40% en las encuestas, le bajaron un 10%. Él puede decir, yo perdí un 10% y lo perdí producto de las irregularidades. Entonces resulta que le han hecho fraude al que tenía un 30 o un 32 y alcanzó un 35 y le han hecho fraude. Yo no entiendo dónde está que los votos que no le contaron y ahora los votos, está la ridiculez de que los votos faltaron porque la gente lo marcaba a él y este voto de Luis, vamos a sacarlo. Esto lo votamos, esto va para el zafacón. Y entonces nada más le contaban los votos a Danilo, lo de Luis no lo contaban. O nada más le contaban una parte se lo sacaron de ahí y ahora están en la calle y ellos andan con la boleta y como se ha hecho esa ridiculez en varios procesos electorales. Entonces, dice Bernardo Vega lo siguiente: este año, con Marpen, publiqué para Noticias SIN la más temprana encuesta apenas en enero, que arrojó 57 versus 27 a favor del presidente Medina y Luis Abinader. Y muy bajo por ciento para los otros candidatos. Estos últimos especialmente me crucificaron, pero el tiempo me da la razón, es decir, los señores del cero, que aparecían con cero ahí, aparecieron con cero en los resultados de las elecciones, en las elecciones que le han robado. Ellos tenían cero y sacan cero, entonces les roban las elecciones. Entonces, ¿qué pasa? Las encuestas auspiciadas por los medios, dice Bernardo, las encuestas auspiciadas por los medios fueron precisamente las que más se acercaron al resultado real, no las encargadas por los candidatos. Estos, a pesar de que ninguna midió el 5% de los votos que se emitieron en el exterior. Con el 81% de los votos escrutados, según el boletín número 7 de la Junta Central Electoral, Danilo Medina ha logrado el 61.61 y Luis Abinader el 35.22. Ya sabemos que con el boletín número 12, Danilo Medina anda por el 61.70 y algo y Luis Abinader en 34 y algo. Entonces, la encuestadora que más se acercó a esa cifra fue la Greenberg para Diario Libre, 60% versus 37%, con una desviación de 3.39%. Es decir, esta fue la encuestadora que tuvo menor desviación en cuanto a los resultados del proceso, que es la suma algebraica de las diferencias entre ambos datos. Le siguen los resultados de CIR Latinoamérica, la encuestadora de Gallup
centroamericana con 63 versus 31% y una desviación de 5.61%. Empatados en tercer lugar está Mark Penn de Noticias SIN y la Gallup del periódico Hoy, con una desviación cada una de 7.61%. Al proyectar la primera 65% versus 31% y la segunda 63 versus 29%. En cuarto lugar quedó Expedition Strategy, la empresa del señor Brodsky, quien ha estado vinculado a la Benenson, que pronosticó 65 versus 28 con una desviación de 10.61%. Le sigue Newlin, que entrevistó por vía telefónica con 54 versus 30.7 con una desviación de 11.3%. Luego viene Benenson, 66 versus 27% con una desviación de 12.60%. Muy lejanos aparecen Alfonso Cabrera y asociado con 50 versus 29.4 con una desviación de 19.1, y de Sotheby, que sacó 47 versus 44 con una desviación de 28.8%. Imagínense usted, una encuesta que tenga una desviación de 28.8%, si eso es encuesta. Finalmente, la CIES, que tuvo una que daba 47 versus 46.2 con una desviación de 21.9%. Y después él evalúa los casos del Distrito Nacional, pero indiscutiblemente que Greenberg, Diario Libre, fue la que más se acercó, pero también hay que decir que fue la que más tarde midió. Y que ahí habían factores que difícilmente una encuesta lo pudiera preestablecer. Cambio y fuera, Mauricio.